Bienvenidos, queridos amigos y amigas de YouTube, a un nuevo episodio de su canal Vuelo Profético. Desde ya me gustaría invitarles para que se suscriban al canal, activando la campanita que está abajo, a que le den like y para que compartan. Estamos en esta serie que se llama Fundamentos de la Fe, Estudios Bíblicos Doctrinales, y por ser este el nombre de esta serie, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. En este caso vamos a ver una doctrina más de la palabra de Dios. Pero antes me gustaría, como siempre, que podamos tener una oración. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, muchas gracias, Padre, por todo su amor y por toda su misericordia. Queremos, oh Dios, que usted pueda bendecir a los amigos oyentes que están escuchando este mensaje, tal vez sea por primera vez, o tal vez ya lo hayan escuchado los temas anteriores y van a escuchar también este tema, para que usted pueda hacer con ellos y pueda bendecir cada una de sus vidas. Úseme, Señor, con el poder de su Espíritu para presentar esta nueva verdad que voy a presentar ahora, que se encuentra en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema doctrinal que nosotros vamos a estar estudiando es el siguiente: el matrimonio y la familia. Vamos a ver con la palabra de Dios que Dios estableció el matrimonio y la familia como el fundamento divino de la sociedad humana y también como un símbolo vivo de la unión eterna entre Cristo y su iglesia. Vamos a ver que la Biblia presenta este vínculo como sagrado, intencional y protector para la felicidad y salvación del ser humano. Así que vamos a entrar en materia. La primera pregunta que debemos hacernos es la siguiente acerca de este tema: ¿quién instituyó el matrimonio? La Biblia nos da la respuesta. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 24, se nos dice lo siguiente: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí nosotros podemos encontrar el primer vestigio acerca de lo que es el matrimonio. Aquí se nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto expresa lo que es el matrimonio, porque el matrimonio es eso, es la unión entre un hombre y una mujer. Ahora, ¿cuál fue el propósito original del matrimonio? Génesis capítulo 2, versículo 18 nos da la Biblia la respuesta. Dice: después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, el propósito del matrimonio o el objetivo del matrimonio es que el hombre no esté solo, sino que pueda estar acompañado, porque en el principio Dios había hecho parejas para los animales, para todo lo que él había creado, pero el hombre no tenía un compañero o una compañera, mejor dicho. Entonces, por eso Dios decide hacer una ayuda idónea para que el hombre pueda entonces no estar solo, para que el hombre pueda estar acompañado. Y de hecho hay un texto en la Biblia que dice que más valen dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta, pero hay de quien no tenga quien lo levante. Así que Dios fue muy bueno con nosotros, los hombres, porque Dios decidió hacernos una ayuda idónea para que podamos no estar solos, sino que podamos tener la compañía de alguien que sea que nos pueda comprender, que sea de nuestra misma especie. Ahora bien, ¿cómo describe Dios la naturaleza del matrimonio? Vamos a ver lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 19, versículo 6. Mateo capítulo 19, versículo 6, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, vemos aquí cómo la naturaleza del matrimonio es esa. Vemos aquí que Jesús repite lo mismo que aparece en las escrituras del Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Vemos que lo que Dios junta, el hombre no lo puede separar, porque Dios lo ha juntado. Y el libro de Apocalipsis dice que el Señor es el que cierra y el que abre. Entonces, cuando Él abre y cierra, nadie puede hacer lo contrario. Entonces, el propósito del matrimonio es ese. Esa es la naturaleza del matrimonio. O sea, que sean uno, porque lo que Dios junta, nadie lo puede separar. Porque, claro, si Dios es el que junta, eso quiere decir que dentro del matrimonio Dios está incluido, porque aquí dice el texto que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, por eso la palabra matrimonio,
que eso quiere decir tres, o sea, tanto el hombre y la mujer, pero Dios debe estar incluido porque Dios es la base para que el matrimonio pueda estar estable, para que pueda ser lo que debe de ser según Dios. Ahora, ¿qué representa el matrimonio en el plan espiritual de Dios? Vamos a ver que Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con referencia a esto. Vamos a ver lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 54, versículo 5. Isaías capítulo 54, versículo 5 dice de la siguiente manera: Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es tu redentor, el Santo de Israel, el que será llamado Dios de toda la tierra. Y también Isaías capítulo 62, versículo 5. Dice allí la palabra de Dios de la siguiente manera: Pues como el joven se desposa con la virgen, así se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y Efesios capítulo 5, versículo 31 al 32, vamos a ver lo que dice allí la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 31 al 32, nos dice de la siguiente manera: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Entonces vemos que el matrimonio en el plano espiritual, el matrimonio representa a Dios como el esposo y la iglesia como la mujer, la esposa. Entonces, eso es lo que es el matrimonio. Debemos de verlo de esta manera, según lo que nos dice la palabra de Dios, porque Cristo también nos dice, por ejemplo, en Juan capítulo 17, nosotros podemos ver la oración de Cristo. Cristo oró para que, para que nosotros podamos ser uno, así como Él y su Padre son uno. Entonces el matrimonio tiene esa parte espiritual, porque Dios está incluido. Eso representa la unión, el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Entonces, por eso es importante que lo entendamos de esta manera, porque si lo entendemos de esa manera, entonces podemos saber la importancia que esto tiene. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo ama Cristo a su iglesia y cómo debe reflejarse eso en el matrimonio? Efesios capítulo 5, versículo 25 nos dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a su iglesia a tal punto que se entregó a sí mismo por ella, se dio a sí mismo por ella. Entonces esa misma clase de amor es que los maridos, los esposos, deben de tener hacia sus esposas, deben de amarse mutuamente, deben de estar dispuestos a hacerlo todo para que puedan mantenerse unidos, juntos. Ahora, ¿cuál es el modelo bíblico de familia? Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4 nos dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cabe mencionar que la familia es el núcleo en el cual los hijos se pueden, por así decirlo, forjar, de tal manera que puedan tener un carácter que pueda ser útil para la sociedad. Entonces vemos aquí cómo se nos dice que los padres en la familia deben de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, porque el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces vemos aquí que este es el modelo bíblico acerca de cómo debe ser la familia, según Dios. Ahora, ¿qué enseñó Cristo sobre el matrimonio desde la creación? Vamos a leer, ya hemos visto algo que Cristo dijo sobre el matrimonio, que lo vimos desde Génesis, desde la creación, pero vamos a ver, vamos a leer otra vez, vamos a leer otro texto más que va unido a este punto, al principio, a la creación. Mateo capítulo 19, versículo 4 al 5. Dice allí Mateo capítulo 19, versículo 4 hasta el 5, de la siguiente manera: Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán
una sola carne. Entonces, esto aparece en el contexto cuando a Jesús le preguntan, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces Jesús les dice esto, que el hombre tiene que permanecer con su mujer, no puede repudiarla así por así, porque si está comprometido, si un hombre está comprometido con su esposa, no puede repudiarla e irse con otra, porque está en el compromiso. Entonces vemos aquí cómo Jesús es claro acerca de que el hombre no puede separarse de su esposa. Si hay alguna diferencia en el hogar, lo correcto es dialogar, conversar, para que dicho problema se pueda resolver de la mejor manera posible. Y además, cuando Dios está incluido, los problemas entonces no deben de durar para siempre, sino que se tiene que llegar a un consenso, a una solución, conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque ella es la que nos instruye acerca de cómo debe ser la familia, cómo debe ser el matrimonio. Ahora, ¿cómo define la Biblia la unidad matrimonial? Vamos a ver lo que dice Malaquías capítulo 2, versículo 16. Malaquías capítulo 2, versículo 16, dice allí la palabra de Dios. Porque dice Jehová, Dios de Israel, que él aborrece el repudio y al que mancha de maldad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces vemos aquí que Dios es claro, Dios quiere que la unidad sea permanente, sea eterna. El matrimonio es ese pacto que debe ser eterno y Dios dice que no debemos de ser desleales. O sea, los esposos no pueden ser desleales, tienen que ser fieles, tienen que entenderse mutuamente, saber cuáles son sus diferencias, pero entender que deben de estar unidos, porque si están en un mismo sentir, entonces no debería de existir diferencia, deben mantenerse unidos. Esa es la idea que la Biblia nos está mostrando. Entonces ahora, ¿qué desviaciones del plan de Dios respecto al matrimonio condena la Biblia? Esa es una pregunta muy importante porque en el mundo en el cual vivimos hoy, esta idea del matrimonio se ha cambiado por otra, porque por ejemplo podemos ver hombres con hombres o con bestias y ciertas cosas, o por ejemplo mujeres con mujeres y tal vez puedan tener un hijo. O sea, no que tengan un hijo porque mujer con mujer y hombre con hombre no pueden tener hijos, pero pueden adoptar un hijo y hacer que eso sea una familia. Vamos a ver que estas son desviaciones del plan de Dios, porque eso rompe el esquema bíblico acerca de cómo debe de ser la familia. Vamos a ver lo que dice, no solamente con esto, sino también, por ejemplo, que una persona puede estar casada y entonces se esté con otra mujer. Eso se llama fornicación. Entonces vamos a ver todo eso ahora con la Biblia para ver que esto la palabra de Dios no lo aprueba. Esto es una desviación del plan original de Dios con relación al matrimonio. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, honrosos sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es muy interesante porque hay un mandamiento que forma parte de la segunda parte que tiene que ver con la del deber hacia el prójimo, porque los mandamientos están divididos en los mandamientos que son amar a Dios y amar al prójimo. Entonces la parte que se refiere a amar al prójimo, hay un mandamiento que dice, no cometerás adulterio. O sea, eso quiere decir en un sentido positivo de que tú tienes que preservar tu matrimonio, porque aquí se nos dice que el matrimonio debe ser honroso y que no podemos, que los fornicarios y los adúlteros Dios los va a juzgar, porque claro, Dios no aprueba esto, Dios no aprueba el adulterio ni tampoco la fornicación, eso es pecado. Ahora vamos a ver lo que dice Levítico capítulo 18, versículo 22. Levítico capítulo 18, versículo 22. Muy bien, dice Levítico capítulo 18, versículo 22 de la siguiente manera. Dice, no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Entonces vemos aquí lo que ya les he mencionado, de que no es correcto para Dios que un hombre y otro hombre estén juntos, porque esto es abominación. Ahora,
Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 26 al 27. Romanos capítulo 1, versículo 26 al 27. Muy bien, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. O sea, que eso quiere decir que hubieron mujeres con mujeres, como ya también les he mencionado. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces vemos aquí que esto, como ya les he mencionado, esto no es aprobado por Dios, esto rompe en cómo Dios creó al ser humano, en cómo debe ser la relación íntima de una pareja, que esto debe mantener la misma dinámica que Dios estableció desde el principio y no debe ser así de un hombre con hombre o mujer con mujer, porque eso es una desviación del plan de Dios. Ahí se rompe el símbolo que representa la unión entre Cristo y su iglesia. Ahora, vamos a ver lo que dice 1 capítulo 6, versículo 9 hasta el 10. 1 capítulo 6, versículo 9 hasta el 10 nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces la Biblia es muy clara, aquellas personas que hacen todo esto no van a ser salvos, no van a estar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué instrucción bíblica protege la pureza del matrimonio? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 4 nos dice cuál es esa instrucción bíblica que protege la pureza del matrimonio. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 4. Muy bien, dice la palabra de Dios allí de la siguiente manera. Dice así, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios nos dice que la santificación, o sea, nosotros apartarnos para Dios, para su plan, que es que un hombre y una mujer estén unidos, se mantengan fieles y no que cometan fornicación o que, o que hagan tal vez otra cosa que rompa ese esquema que Dios ya ha puesto. Entonces vemos que debemos santificarnos, debemos mantenernos como Dios quiere que nos mantengamos para que de esa manera podamos obedecerle y podamos vivir felices, porque cuando no se obedece a la palabra de Dios, entonces por eso viene la infelicidad, por eso vienen los problemas, las crisis. Ahora, ¿cómo puede un matrimonio mantenerse conforme al plan divino? Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 19. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 19, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces vemos aquí lo que nos da la palabra de Dios, el consejo que nos da, de cómo las casadas deben estar sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor, y también los maridos no pueden ser ásperos con sus mujeres, o sea, tienen que amar a sus mujeres, como vimos en Efesios. Entonces, esto es importante. Entonces, aquí también en el versículo 20 y 21 se nos dice lo siguiente sobre los hijos. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces vemos aquí lo que también nos dice la palabra de Dios en cómo debe ser la crianza de los hijos. Como sea el matrimonio, así entonces eso de alguna manera va a afectar el desarrollo mental de los hijos. Entonces, por eso es importante que pueda haber una buena relación, que haya fidelidad, que haya comunicación también, para que de esa manera nada de esto falle. Ahora, ¿qué importancia tiene la enseñanza de la palabra de Dios en la familia? Esta es una pregunta muy importante. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 hasta el 7,
Vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios sobre este punto. Dice Deuteronomio capítulo 6 de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 hasta el 7, dice la palabra de Dios. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantas. Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios, las palabras que Dios nos manda son las que deben de estar siempre en la mente de los hijos. Debe ser el manual de instrucción que los hijos deben de recibir primero para que sus caracteres, para que sus conductas puedan ser de la mejor manera y puedan ser útiles para la sociedad. Eso es lo que manda el Señor. Ahora, ¿cómo debe ser el ambiente del hogar según la Biblia? Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 24, versículo 3 al 4. Proverbios capítulo 24, versículo 3 al 4. Vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Dice: con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma, y con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces aquí vemos cómo la sabiduría es importante, pero la sabiduría, la que se nos dice que debemos, en la cual debemos edificar nuestra casa, el matrimonio y también la familia, en el contexto del libro de Proverbios, en el capítulo 1, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que la sabiduría, o sea, el temor a Jehová, de esa manera es como la casa se debe de edificar, con prudencia y con ciencia, o sea, con conocimiento, porque hay muchas veces sucede que los padres tienen hijos y no saben cómo criarlos. Entonces, en ese caso, lo correcto es pedir ayuda, y la primera ayuda que debemos pedir debe ser la del Señor, la de su palabra. Debemos recibir esa instrucción para que sepamos cómo criar a los hijos correctamente, y para que también en el matrimonio las cosas puedan estar en orden, como Dios quiere que sea. Ahora bien, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué bendición promete Dios para las familias que lo honran? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En Salmo 127, versículo 1, vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces vemos aquí cómo vemos que si nosotros no si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea que Dios promete a nosotros, o sea, si nosotros invertimos esto en el lado positivo, si el texto dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso quiere decir que si Jehová edifica la casa, entonces los que trabajan no trabajan en vano. Y si Jehová guarda la ciudad, entonces la guardia no es en vano, porque Dios es el que está presente. Entonces vemos cómo Dios promete darnos esa bendición. Dios promete a nosotros, mostrarnos con lo que nosotros hagamos en nuestra casa, en nuestra familia, que si nosotros permitimos que Jehová sea el que trabaje en nuestro hogar, sea el que guarde nuestras vidas en nuestro hogar, entonces nada de eso va a ser en vano, porque eso es la idea que nos está expresando el texto. Ahora, ¿cómo debe tratarse a los miembros del hogar? Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Porque es cierto que todos los miembros en el hogar no son iguales. Pueden tener diferencias en lo que piensan, en lo que creen, también, pero vamos a ver que, claro, aunque puedan haber diferencias en lo que creen, pero deben, en algún momento, deben estar todos unánimes en un mismo sentir, porque esa es la idea que la Biblia nos presenta. Lo digo por eso, porque a veces puede haber familias disfuncionales, entonces por eso tal vez tienen alguna diferencia en cuanto a lo que creen. Pero estamos viendo cómo Dios quiere que la familia sea unida, y el concepto de unidad es que es completo en todo el sentido de la palabra. Vamos a ver lo que dice entonces Efesios capítulo 4, versículo 32. Cómo debe tratarse a los miembros del hogar.
Efesios capítulo 4, versículo 32, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, de esta manera es como debe ser la familia, el hogar, cómo deben de tratarse mutuamente. Ahora, ¿qué principios debe cultivar toda familia cristiana? Vamos a ver lo que dice Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Dice la palabra de Dios en Josué de la siguiente manera: Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces podemos ver aquí que los principios que debe cultivar la familia debe ser servir a Jehová, hacer su voluntad, porque eso es lo que manda el Señor, para que la familia de esa manera pueda distinguirse del mundo y pueda ser un ejemplo, una lámpara, porque es triste ver cómo las familias están hoy en día. Muchas familias están desunidas, están enfermas, separadas, padres no hablan con los hijos, o tal vez suceden diferentes cosas que para nada ayudan para que la familia pueda echar hacia adelante. Entonces todo esto es importante. La familia debe mantener este principio de servir al Señor, para que todo lo demás pueda venir por añadidura, como dijo Cristo. Ahora, ¿qué promesa acompañará a las familias fieles a Dios? Vamos a ver lo que dice Salmo 128, versículo 1 hasta el 3. Salmo 128, versículo 1 hasta el 3. Vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Salmos capítulo 128, versículo 1 hasta el 3. La palabra de Dios nos dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y dice el versículo 4: Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Entonces, esta es la promesa que acompañará a la familia que teme a Dios, que lo pone a él en primer lugar. Entonces, luego de haber visto todo esto, de este tema del matrimonio y la familia, vamos a llegar a una conclusión. El matrimonio y la familia fueron establecidos por Dios para reflejar su amor, su carácter y su propósito eterno. También cuando un hogar vive según el diseño divino, Cristo habita en él. La unión matrimonial se fortalece, los hijos crecen bajo la luz del Evangelio y la familia se convierte en un testimonio vivo del reino de Dios. Así que por la gracia de Dios, hoy debemos tomar una decisión. Debemos nosotros dejar que el Señor pueda estar presente en el matrimonio, porque la palabra matrimonio tiene que ver con tres, o sea, con el hombre, la mujer, y Dios debe ser el primero, debe estar incluido en el hogar para que todo pueda marchar bien y también para que los hijos puedan cultivar lo que sus padres les enseñen, porque los hijos son un reflejo de lo que sus padres le enseñan, le proyectan. Entonces, por eso es importante que hoy tomemos esa decisión de que el Señor tome el control de nuestras vidas en el matrimonio y en nuestra familia, para que de esa manera las bendiciones que Dios nos promete en su palabra puedan ser una realidad en nuestra vida. Así que si este tema ha tocado tu corazón, quiero orar contigo en este momento para que el Señor pueda bendecir tu matrimonio y también tu familia. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias Señor por su palabra, gracias porque usted ha diseñado el matrimonio y la familia como un símbolo de aquella unión entre usted y nosotros, para que podamos ser uno, así como usted y su Padre son uno. Padre, quiero orar en este momento para que usted pueda bendecir los matrimonios y las familias de aquellas personas que estarán viendo este video y también de aquellas personas que no han visto este video, para que usted, Señor, pueda ayudarles a que ellos puedan incluirles en sus vidas, para que todo lo demás pueda funcionar correctamente como usted lo manda a través de su palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, queridos amigos. Este fue un episodio más de su canal Vuelo Profético. Les espero hasta la próxima. Bye bye.